Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Capítulo 541. Encontrar una manera de reponer la fuerza vital. No hay ningún conocimiento que pueda explicar eso, respondió Kaelor, echando un breve vistazo a Henry. Probablemente era una pregunta que solo un dios podía responder, por lo que incluso la secta de sangre permaneció en la oscuridad acerca de la verdad hasta que resucitaron con éxito a su dios y escucharon las respuestas de él directamente. Aún así, incluso sin ninguna información confirmada, todos eran libres de formular teorías. Arvin, claramente disfrutando del tema, compartió una de esas teorías. Creo que hubo una gran guerra en el pasado donde todos los dioses lucharon entre sí, y solo quedaron 4. Luego remodelaron todo, recreándolo desde el principio, difundieron sus caminos como los únicos y se convirtieron en los 4 dioses principales. A Henry no le resultó difícil creer la teoría, pero parecía demasiado superficial. Todavía no explicaba la condición de la Tierra ni qué papel se suponía que tendría en esa historia. Liora, sin embargo, parecía encontrar la idea creíble, o al menos intrigante. ¿Qué podría impulsar a seres de ese nivel a entrar en una guerra tan masiva? La respuesta a eso hizo que Henry se moviera en sus cat y la silla emitiera un leve crujido debajo de él. Por supuesto, es una creencia, respondió Arvin con naturalidad, como si dijera algo obvio. Los dioses son dioses porque tienen sus caminos, los que ellos mismos crearon. Pero un camino no puede existir sin creyentes. La razón por la que los 4 dioses principales son los supremos en este momento es porque tienen la mayor cantidad de seguidores. Mientras tanto, el dios de sangre está olvidado, por lo que necesita ayuda externa para resucitar y recuperar su poder. Después de terminar sus palabras, su mirada se dirigió hacia Henry, estudiándolo con curiosidad y expectativa. ¿Tu camino? ¿Cuántos seguidores tiene? Preguntó con la intención de juzgar cuán fuerte era verdaderamente su dios y cuánto beneficio podía esperar de este camino que representaba el equilibrio. Pero su pregunta era en realidad la respuesta que Henry y los investigadores habían estado tratando de encontrar durante bastante tiempo. Entonces, el poder de un dios se mide por el número de creyentes en su camino, pensó Henry en silencio, viendo finalmente una manera clara de ayudar a Adir a aumentar su fuerza. Ya lo habían sospechado antes, pero ahora su suposición había sido confirmada. Lo que quedaba era descubrir cómo Adir podía ganar seguidores más rápido y de manera más eficiente, una forma de reponer su fuerza vital más rápidamente. Mientras pensaba en esto, Henry le respondió con calma. Todo un reino. Dijo solo 3 palabras y no exageraba. Había la tierra, un reino entero bajo su control, esperando ser utilizados como creyentes. Solo necesitaba más apoyo y mejor marketing. Mientras los 12 administradores de la ciudad dieran la orden, declararan a Adir un verdadero dios para la tierra e iniciaran un nuevo sistema de creencias, seguramente habría miles de millones de personas que se unirían a esta nueva religión sin lugar a dudas. Ya había muchos grupos y fanáticos que de todos modos lo consideraban un dios. Estaban difundiendo la idea silenciosamente a través de canales secundarios y plataformas de Internet, generando impulso donde las voces oficiales aún no habían hablado. ¿Todo un reino? Arvin y Kaelor repitieron. No comprendían del todo qué número representaba, pero el peso detrás de las palabras por sí solo era suficiente para que sintieran su gravedad. La sala cayó en silencio mientras todos intentaban comprender la magnitud del poder del que se hablaba, y de repente el aire se sintió más pesado a pesar de que nada visible cambiaba. Ya es suficiente por hoy, decidió Henry. Su tono se mantuvo educado, incluso informal. Fue una buena charla, pero has recorrido un largo camino. Debes tener hambre y debes estar cansado. Se levantó de su asiento y ofreció una calidez mesurada. Descansa un poco. Prueba nuestra comida. Creo que te gustará. Luego miró a Kaelor. Mientras estés aquí, también puedo intentar concertar una reunión con los creadores para ti. Enrique intentaba deliberadamente mantenerlos en la ciudad, impidiéndoles regresar a la secta de sangre. Esto le permitiría recopilar más información de ellos y evitar que la devolvieran.
Sabiendo que no había tecnología avanzada en Midlands, asumió que la comunicación allí también era limitada. Incluso si existieran habilidades Spark para compensar, esperaba que no fueran tan rápidas o efectivas como un teléfono o un telégrafo. Kaelor aceptó la oferta sin dudarlo y Arvin tampoco tenía motivos para negarse. De todos modos, ella no tenía ningún deseo de regresar. No habían logrado recuperar el tesoro que les habían enviado a traer, y el castigo más leve por ese fracaso fue la muerte. Mantenerse alejada de Midlands por un tiempo era la mejor opción para ella. Satisfecho con su aceptación, Henry recurrió a Liora y Sepan. ¿Puedo pedirte que cuides a nuestros huéspedes por un tiempo? Como eran las fuerzas más fuertes de la región, confiarles a los dos seguidores del Camino de Sangre fue la mejor opción, al menos para mantenerlos bajo vigilancia. Sepan y Liora aceptaron la petición, ya que ya habían estado pensando lo mismo, dejando claras sus expresiones que no tenían intención de dejar que los dos extraños se movieran libremente. La ciudad humana no solo era la ciudad de su aliado y benefactor, sino que también representaba el futuro de sus propias razas. Protegerlo, y a las personas que vivían en él, era un deber que voluntariamente asumieron como sus guardianes. Después de dejar a los dos peligrosos invitados al cuidado de Sepan y Liora, Henry organizó seguridad adicional a través de su reloj de pulsera. Se aseguró de que sus movimientos fueran seguidos de cerca, con especial atención a Arvin. Luego abandonó la sede y tomó la ruta subterránea oculta hacia el edificio de investigación, donde Adir todavía dormía. La ruta subterránea era tranquila en comparación con los pasillos de arriba, la iluminación constante y las paredes rugosas y selladas, construidas para la función más que para la comodidad. Cuando salió del pasaje subterráneo hacia el edificio, lo saludó una mujer de mediana edad con una bata de laboratorio blanca. Señor Henry. Ella era la doctora Mara, la investigadora principal de mutaciones genéticas, quien anteriormente había sido en parte responsable del despertar de RHYS y ahora supervisaba el de Adir. Cuerpo. Como la mayoría de los investigadores, solía ser enérgica y llena de espíritu. Hoy parecía aún más llena de energía, sus ojos prácticamente brillaban. Henry, sabiendo ya por qué, preguntó, ¿lo atrapaste todo? Las conversaciones entre él y los dos practicantes de Blood Path se transmitieron en tiempo real en forma de grabaciones de audio a los jefes de los departamentos de investigación. Habían estado escuchando atentamente y tomando notas, capturando cada pausa y cada implicación. Dr. Mara no contuvo su alegría. Sí. La era de los viejos dioses, ¿eh? El Departamento de Investigación Histórica está en completo caos en estos momentos. El departamento encargado de investigar las historias de ambos mundos probablemente fue el que más se benefició de esta nueva información. Pero Henry se dio cuenta de que no eran los únicos que obtenían información. ¿Y tú qué? Debiste haber encontrado algo también, ¿verdad? Dr. Mara se rió de nuevo. Naturalmente. Vamos a discutirlo en el laboratorio. Ella habló rápidamente y se giró para guiarlo hacia la sala de investigación de mutaciones genéticas, caminando con el tipo de ritmo que solo usaba cuando sentía que estaba cerca de un gran avance. Caminaron por los pasillos luminosos y estériles durante un rato antes de detenerse frente a una gran habitación. Su puerta fue reforzada y su panel de acceso quedó ligeramente rayado por el uso constante. Tan pronto como la doctora Mara escaneó la tarjeta que colgaba de su cuello en el panel, la puerta se abrió y de inmediato se escucharon voces caóticas, superpuestas unas sobre otras en argumentos superpuestos y teorías rápidas. Están tratando de construirle a su dios un cuerpo usando un tesoro relacionado con la sangre. Eso no puede ser aleatorio. Eso tiene que importar. Si consideramos el cuerpo físico como un contenedor y la fuerza vital como una especie de fuente utilizada para ejercer el poder divino y compartir caminos, entonces solo necesitamos encontrar el ingrediente principal para reponer esa fuente. Su dios es sangre, así que sangre es con lo que la alimentan. ¿Pero qué pasa? ¿Equilibrio? Tenemos algo remotamente similar, algún artefacto o recurso vinculado al equilibrio. ¿Qué pasa si no necesitamos un tesoro en absoluto? El mundo entero está lleno de cosas que representan el equilibrio. Si podemos encontrar una manera de utilizar esa fuente y convertirla en alguna forma de energía. Henry se sintió repentinamente abrumado por la multitud de investigadores y el ruido creado por sus discusiones de alta tensión.
La sala estaba repleta de batas blancas, tabletas, papeles sueltos y notas a medio escribir en tableros y pantallas. Había visto campos de batalla muchas veces, lugares llenos de caos y sonidos ensordecedores de conflicto. Curiosamente, la escena que tenía ante sí le resultaba familiar. El laboratorio, lleno de personas que vestían batas de laboratorio en lugar de uniformes tácticos, se movió con el mismo caos e intensidad, cada persona persiguiendo una respuesta como si fuera una. Objetivo. Dr. Mara, actuando como una comandante en su propio dominio, gritó, «Está bien. Todos, díganme qué tienen hasta ahora». Mientras su voz resonaba por la habitación, toda conversación se detuvo a la vez. Un par de ojos se volvieron hacia la entrada del laboratorio, y recién ahora se dieron cuenta de quién había llegado. Momentos después, corrieron hacia ellos, con notas en la mano, algunos sosteniendo páginas impresas y otros hojeando datos en sus pantallas, listos para presentar los resultados teóricos que creían que estaban a solo un paso de una conclusión. Contacto 2. Capítulo 542. Radiación oscura. Señor Henry, por favor mire estos informes. Esto puede tener las respuestas a nuestras preguntas. Uno de los investigadores de bata blanca se acercó con una tableta en la mano, inclinando la pantalla hacia él con una emoción apenas contenida. Henry miró la pantalla y trató de entender, pero cuando vio los números enhebrados en las oraciones y apilados entre términos técnicos, se dio por vencido y simplemente esperó una explicación, dejando que la tableta flotara frente a él durante un rato. Estos son los resultados de nuestra investigación a partir del polvo rojo que nos trajo el señor Adir, explicó la doctora Mara mientras mantenía la mirada fija en los datos, moviéndose línea por línea como si ya pudiera ver la conclusión formándose. El polvo rojo fue el residuo que quedó después de que Adir completó su evolución de rango 4. Lo trajo de vuelta, esperando que pudiera ser útil. Aunque no provenía directamente del Palacio del Corazón de Sangre, aún contenía factores similares, suficientes para hacer que todos los investigadores en la sala lo trataran como un hallazgo raro. ¿Y qué encontraste? Henry no pudo evitar sentirse atraído por la energía de la habitación y preguntó con la voz ligeramente elevada, tratando de leer caras en lugar de números. La muestra que nos trajo el señor Adir es un residuo biológico que, tras la deshidratación, ha perdido su estructura celular y ahora está formado por restos de proteínas fijadoras de hierro, residuos de proteínas de coagulación, cristales de sal electrolítica y partículas orgánicas derivadas de membranas celulares, explicó la doctora Mara, y al ver la confusión en el rostro de Henry, dejó escapar un suspiro tranquilo. Es sangre seca convertida en polvo. Henry hizo una expresión de «oh». Y estaba seguro de que no había forma de que la sangre seca común pudiera atraer tanta atención de estas personas, por lo que tenía que haber algo más dentro de ella. Lleva una gran cantidad de radiación en su interior, dijo la doctora Mara, mientras continuaba con una pequeña sonrisa. Pero es radiación no ionizante, no del tipo utilizado en armas nucleares o en nuestros experimentos de mutación, sino más bien ondas de radio, microondas, luz ultravioleta o incluso luz visible. Pero también es bastante diferente de esos, añadió, enfatizando la última parte como si esa diferencia fuera donde vivía el valor real. Caminó entre los investigadores y se detuvo frente a una computadora. Presioné algunas teclas y la gran pantalla detrás de ella cobró vida, repleta de datos y cálculos, gráficos que se actualizaban en ráfagas rápidas a medida que nuevas líneas de salida llenaban la pantalla. El tipo de radiación que descubrimos en la muestra no es ionizante, pero tampoco es un fotón. No interactúa con la luz, no transporta calor y su interacción con la materia es tan débil que es casi insignificante, pero se mueve mucho más rápido de lo que esperábamos, explicó, con el dedo flotando cerca de un grupo de valores en la pantalla. Ella seguía hablando en términos y con una cadencia que Henry realmente no seguía. De repente sentí como si estuviera dando una conferencia a los otros investigadores. Henry había pasado a un segundo plano, al borde de una conversación construida para personas que vivían dentro de ecuaciones. Pasaron unos minutos más así mientras los investigadores tomaban notas sobre sus palabras, algunas garabateando en blocs de papel, otras grabando directamente en tabletas, y luego su mirada finalmente regresó a Henry, su expresión se iluminó. Este tipo de radiación que descubrimos en realidad no es nuevo. Siempre lo hemos sospechado, aunque nunca pudimos probarlo.
Es un tipo de radiación que se cree que existe en el universo primitivo, en algún lugar del espacio, directamente relacionado con la nucleosíntesis del Big Bang y la tasa de expansión del universo, dijo, recitando una teoría que había perseguido su campo durante años. Luego agregó, con los ojos brillantes y la voz ligeramente temblorosa, como creemos que es interactivo con la materia oscura o está directamente conectado con ella, decidimos llamarlo radiación oscura. Radiación oscura. Henry murmuró el nombre, pero estaba más interesado en su efecto que en la etiqueta. ¿Entonces crees que esta es la energía que usan los dioses para difundir sus caminos? Dr. Mara asintió. Lo que pienso es que no es solo la energía utilizada para transmitirlo, sino también la fuente de fuerza vital que necesitan para existir, respondió, lo suficientemente firme como para que pareciera una conclusión más que una suposición. Entonces ella frunció el ceño. Pero el problema es que este tipo de radiación por sí sola no es suficiente. Eran conscientes de que para que fuera útil necesitaban cambiar las características de la radiación y hacerla compatible con Adir, no en teoría sino de una manera que su cuerpo aceptara sin resistirse. El que descubrieron en el polvo rojo parecía estar fusionado con factores sanguíneos, como si la radiación hubiera sido estampada con una firma que no podía desprenderse. El que encontramos dentro del polvo rojo que trajo el señor Adir parecía un factor dañino que fue expulsado de su cuerpo durante su evolución. Entonces, si intentamos producir lo mismo nuevamente y dárselo, su cuerpo probablemente lo rechazará nuevamente. En este punto, descubrieron los tipos de esta radiación, no solo una lectura sino patrones que sugerían categorías, variaciones y una estructura detrás de lo que habían medido. Según su información, el polvo rojo estaba conectado al camino de la sangre, es decir, al dios de la sangre, lo que significa que esta radiación era, en cierto modo, parte de su energía, moldeada por su influencia de la misma manera que la sangre es moldeada por el cuerpo que la transporta. Por lo tanto, si queremos que sea adecuado para el señor Adir, necesitamos encontrar una manera de cambiar su característica, o debemos encontrar una fuente directa de radiación oscura que lleve la característica de equilibrio dentro de ella, concluyó el Dr. Mara. De repente, el laboratorio se calentó de nuevo, todos murmuraban unos a otros, intercambiaban ideas, y esos murmullos rápidamente se convirtieron en conversaciones caóticas, voces apiladas unas sobre otras en una marea creciente. Y luego, a través de las voces superpuestas, una voz se elevó por encima de las demás y obligó a la habitación a guardar silencio. Contacto. Capítulo 543. El Sol. Tal vez podamos tomar como referencia las 4 rutas principales para la solución. Una joven con bata de laboratorio se lo ofreció, atrayendo cada cabeza hacia ella, con las manos quietas a los costados para ocultar su temblor. Dr. Mara la miró con calma. Continúa. La joven investigadora, con todas las miradas puestas en ella, parecía tensa, pero se tranquilizó y habló, eligiendo cada palabra con cuidado. Ya asumimos que la radiación oscura es una forma de energía. Entonces, si lo pensamos de esta manera, si podemos entender cómo son los 4 caminos principales y las fuentes de energía de Gads, en términos de características, tal vez podamos usar eso como punto de partida y hacer que sea más fácil encontrar una fuente de equilibrio. Mientras hablaba y se daba cuenta de que todos la escuchaban, reunió coraje y continuó. Para el dios de la sangre, su radiación oscura tiene la característica sanguínea dentro de ella. Según los informes sobre los 4 principales, la característica de radiación oscura de Dios Astrael debería ser algo físico, algo presente en cada estructura física. La diosa Eteris debe provenir de la espiritualidad, como las emociones, los sentimientos y los pensamientos. El dios Ignivares cuya fuente proviene del movimiento y, por último, la fuente de la diosa Netera, por el contrario, debería surgir de fenómenos vinculados a la decadencia y la reconstrucción, cosas como la ruptura impulsada por la entropía, la descomposición biológica, la corrosión, la mutación y la reestructuración que sigue al colapso en lugar de la simple aniquilación. Ella siguió hablando sobre la investigación básica y simple, pero mientras la exponía, los investigadores entendieron el punto hacia el cual se dirigía y varios de ellos intercambiaron miradas rápidas y la idea encajó. Así que solo necesitamos observar la naturaleza para encontrar la radiación oscura que tenga la característica de equilibrio. En ese momento, los murmullos volvieron a surgir y rápidamente se convirtieron en gritos caóticos, y las sugerencias surgieron más rápido de lo que nadie podía organizarlas. ¿Y qué pasa con las estaciones? Verano,
invierno, primavera, otoño, representan el equilibrio, ¿verdad? Alguien sugirió a través del ruido, ansioso por captar el primer patrón obvio. Pero fue rechazado rápidamente. Es inútil. En la región exterior no hay 4 estaciones propiamente dichas, y en la Tierra ya hemos arruinado ese ciclo. Después de eso, otra voz se levantó con otra sugerencia. ¿Qué pasa con la vida y la muerte? Eso también es una especie de equilibrio en sí mismo. Sin embargo, esa idea también fue rápidamente rechazada. No es bueno. La idea ya encarna las características asociadas con la diosa Netera. No creo que podamos usar lo mismo. Además, ¿sabes cuántas vidas necesitaríamos matar para recolectar esa energía? La pregunta atravesó la sala, práctica y fría. Esto hizo que algunas personas se quedaran en un silencio incómodo. Los pensamientos y sugerencias subían y bajaban uno tras otro. El ruido nunca se detenía hasta que una voz los silenciaba nuevamente. ¿Qué pasa con el día y la noche? Henry soltó lo primero que le vino a la mente, confiado en que tenía que ser la respuesta que estaban buscando. Los investigadores lo rechazaron inmediatamente, sin siquiera molestarse en suavizar su tono. El día y la noche no son equilibrio. Son un ciclo impulsado por rotación. El día existe porque la luz del sol llega a este lado del mundo y la noche existe porque no. No se iguala nada y no se equilibran dos fuerzas opuestas. No existe ningún mecanismo correctivo, ni redistribución, ni retroalimentación estabilizadora. Es simplemente exposición y ausencia, afirmó uno de ellos, plano y definitivo, como una definición extraída de un libro de texto. Otra voz intervino con la misma seca certeza. Si representa algo, representa dominio y ego. Es como decir, ¿quieres luz? Está bien, te lo daré. Luego se va, como si no fuéramos dignos de ello. Luego vuelve de nuevo, como, estoy de vuelta. Ahora lo aprecio. Un comentario silencioso lo respaldó, teñido de lástima. ¿Y la luna? No te olvides de esa pobre luna. Lleva la luz todas las noches solo para darnos algo para que no caigamos en la oscuridad total. Henry escuchó, estupefacto. No esperaba ese tipo de reacción. Sonaban como si odiaran el sol y aprovecharon la primera oportunidad para burlarse de él. La rapidez y certeza de su rechazo lo tomaron por sorpresa. Pero no todos los investigadores estaban en contra de su pensamiento, y uno de ellos decidió apoyar su idea, eliminando el ridículo antes de que pudiera extenderse más. ¿Qué pasa si no pensamos en el sol de la Tierra sino en el sol del más allá? El doctor Mara preguntó pensativamente. Su tono dejó claro que no estaba defendiendo la idea de Henry. Ella simplemente estaba cambiando su marco de referencia. ¿El sol del más allá? Eso cambia las cosas. Alguien murmuró, y la energía de la habitación cambió nuevamente, la curiosidad reemplazó el despido anterior. El sol en este reino era muy diferente del sol que siempre habían conocido, lo suficientemente diferente como para que incluso la palabra sol pareciera una aproximación. No era un ser cuya presencia creaba el día y cuya ausencia creaba la noche, sino una fuerza que sostenía y aplicaba a ambos términos opuestos, con la contradicción incorporada en su propia naturaleza. Durante el día, esparció una cálida luz dorada por toda la tierra. Por la noche ardía en monocromo, proyectando luz en blanco y negro. Nunca salió de la superficie sin iluminación, pero ajustó esa luz de manera equilibrada, midiendo cuánto podía soportar el mundo sin ser consumido. El sol aquí de alguna manera posee la capacidad de crear tanto el día como la noche, casi como si tuviera su propia mente. Crea equilibrio y orden, manteniendo la vida del planeta en equilibrio. El doctor Mara ya parecía decidido sobre su próximo objetivo de investigación. Los investigadores lo aceptaron sin necesidad de mayor discusión y actuaron de inmediato. Algunos se comunicaron con otros departamentos, especialmente el Departamento de Observación Astral, ingresando números en las interfaces de sus relojes de pulsera para solicitar asistencia. Otros ya salían a buscar los dispositivos necesarios para captar y medir la radiación emitida por el sol. Solo Henry se quedó atrás, de pie allí y observando la habitación con una sonrisa tranquila y un claro interés. Estaba seguro de que una vez que estas personas se fijaran en algo, ni siquiera el sol seguiría siendo un misterio por mucho tiempo. Contacto 2. Capítulo 544.
soportando el calor. El frío de la mañana empezó a desvanecerse a medida que el color del sol empezaba a cambiar, perdiendo el aire su fuerte mordisco poco a poco. Su luz monocromática tomó forma lentamente, convirtiéndose en tonos dorados mientras se preparaba para llegar a la superficie con un nuevo día y una nueva misión. Esta vez, su misión no era solo calentar la tierra sino también despertar a un hombre dormido de su sueño de meses. Lejos de la ciudad humana, en lo alto de la cima de una montaña, en un claro abierto rodeado de un denso bosque, un gran grupo de personas se movía con apresurada urgencia alrededor de una enorme estructura metálica. «Hazlo más alto. Necesitamos capturar la energía adecuadamente», gritó la doctora Mara, mirando fijamente la enorme estructura metálica mientras estaba entre el apresurado personal de bata blanca. Parecía una antena gigante destinada a monitorear señales del cielo, pero esta vez su función había sido alterada para capturar la radiación del sol, condensarla y conducirla hacia un solo objetivo. Debajo de esta imponente estructura se encontraba una gran cama metálica de color dorado, donde un hombre pelirrojo y de piel impecable yacía semidesnudo, inmóvil contra el frío brillo del metal. Con sus alas blancas y negras extendidas a ambos lados de la plataforma, con sus plumas apoyadas contra los bordes como pancartas cuidadosamente colocadas, parecía más una estatua elaborada que un humano vivo, si no fuera por el constante ascenso y descenso de su pecho que demostraba que todavía respiraba. Desde que perdió su fuerza vital y se quedó dormido, el cuerpo de Adir parecía haber recuperado la mayor parte de su vitalidad. Las arrugas de su piel casi habían desaparecido y gran parte de su brillo había regresado. Aún así, todavía no mostraba señales de despertar pronto. «Doctor Mara, ¿estás segura de que esto funcionará?», Henry preguntó desde cerca, con la voz llena de preocupación mientras observaba la figura inmóvil en la cama. El principio de la antena masiva era sencillo. Amplificaría la energía que extraía del sol y la concentraría en un solo punto, es decir, el cuerpo de Adir. Sin embargo, también transportaría un calor intenso y, como una lupa, podría encender aquello en lo que se enfocara si la concentración se volviera demasiado fuerte. Doctor Mara entendió su preocupación. «No se preocupe, señor Henry. Ya conocemos la capacidad del señor Adir. Con su durabilidad actual y velocidad de curación, este nivel de calor no le hará daño». Volvió la mirada hacia el cuerpo que yacía allí y bajó la voz. «Además, si no hacemos nada, su despertar podría tardar varios meses más». «¿Estás seguro de que tenemos tiempo para esperar?». Ya había pasado un mes desde el camino sanguíneo y los seguidores llegaron a la ciudad. Desde entonces, Henry los había estado estancando, manteniendo las reuniones vagas y las promesas cuidadosamente medidas, pero incluso su paciencia comenzaba a agotarse. A Enrique ya no le quedaban muchas cartas por jugar. Arvin, en particular, presionaba cada día, exigiendo cada vez más, y su presión aumentaba como una fecha límite que nadie quería nombrar. La tecnología no era algo que le importara, por lo que los humanos tuvieron que mostrarle algo más para mantenerla bajo control. Emboscarla y matarla también estaba fuera de cuestión. Durante el último mes, los humanos aprendieron lo fuerte que era. En un spar amistoso, ni siquiera Sepan, Liora y Trogar juntos pudieron durar más de 10 segundos contra ella. Su esfuerzo combinado terminó antes de que pareciera siquiera un intercambio real. Eso por sí solo fue la prueba de cuán altas eran sus estadísticas y cuánta sangre había consumido para alcanzar ese nivel. Si Kaelor no hubiera estado presente para mantenerla contenida, manteniéndose lo suficientemente cerca para contener sus impulsos, ya habría exigido algo más que simples peleas y habría comenzado a matar gente por capricho. Como mínimo, si pudieran despertar a Adir, su presencia podría de alguna manera cerrar la brecha de poder entre ellos, o al menos evitar que se amplíe aún más. «No tiene intención de detenernos, ¿verdad, señor Henry?», la doctora Mara preguntó, y la sospecha agudizó su tono mientras lo estudiaba como si estuviera sopesando sus prioridades contra lo que estaba en juego. El área no solo estaba llena de investigadores vestidos de blanco. El personal de la STF con trajes de poder estaba en todas partes, rígido y vigilante, junto con equipos especiales con uniformes blancos estacionados por todo el sitio, rastreando cada movimiento bajo observación constante. Los soldados uniformados de blanco observaban a los investigadores con especial intensidad. Su mirada seguía manos y herramientas, como si hubiera una tensión silenciosa entre ellos, dispuesta a convertir todo el lugar en caos ante la más mínima provocación.
Fueron el equipo elegido para ser el primero en ser despertado por Adir a través de su camino una vez que encontrara un camino. Su formación no se había centrado solo en sus talentos. También habían pasado sus días en constante anticipación, preparados para convertirse en seguidores de un dios, su mentalidad moldeada por reglas y creencias de la iglesia recién establecidas inculcadas en cada uno de ellos hasta que se sintió como una rutina. Los mismos preparativos también estaban en curso en la tierra, con toda la humanidad preparándose para el regreso de Adir con un camino. Todos los medios de comunicación, todos los canales y todos los periódicos hablaban de una nueva era, donde el equilibrio se convertiría en la nueva creencia y el más allá se convertiría en el nuevo hogar de la humanidad. Adir estaba en el centro de todo, presentado como quien los conduciría a esta nueva y prometedora vida y mundo, y su nombre se repitió hasta que sonó inevitable. Los soldados uniformados de blanco, ahora creyentes fanáticos, sintieron un creciente descontento hacia los investigadores porque estos todavía confiaban en la ciencia más que en Dios, creyendo que estaban creando un Dios a través de su trabajo. Como resultado, había comenzado a tomar forma un choque inevitable entre la fe y la ciencia. Henry dejó escapar un suspiro y el cansancio se hizo evidente. No te preocupes. Mientras lo despiertes, no tengo otras preocupaciones. Era una posición extraña para Henry. Por un lado, apoyaba y construía un sistema de creencias para la humanidad. Por otro lado, estaba viendo a un grupo de investigación intentar despertar al elegido para convertirse en el dios de ese sistema a través de la ciencia. La contradicción lo llevó a tener pensamientos peculiares que no podía descartar por completo. Yo solía ser creyente una vez, pensó, recordando las visitas de la infancia a la iglesia con su padre y su abuelo, aquellos días lejanos, viejos y pacíficos que ahora parecían pertenecer a otra persona. Está empezando, dijo la doctora Mara, levantando la cabeza hacia el sol mientras los primeros rayos de luz dorada comenzaban a alcanzarlos. Henry siguió su mirada y dejó que el calor tocara su rostro arrugado, permitiendo que lo inundara y desdibujara los recuerdos de ese pasado inocente. Inicie el poder, ordenó la doctora Mara después de terminar sus controles finales en la tableta que tenía en la mano. Con permiso dado, los investigadores, de pie frente a las computadoras, presionaron sus teclados e iniciaron el flujo de electricidad, cables que conducían hacia la estructura como venas que alimentaban un corazón. La enorme antena emitió un zumbido bajo y comenzó a vibrar levemente. La luz que incidía sobre su superficie comenzó a desplazarse, dividiéndose en diminutas formas parecidas a partículas, como luciérnagas, todas ellas corriendo hacia el centro de la antena en una corriente apretada y arremolinada. ¿Está funcionando? Henry preguntó mientras observaba cómo la luz adoptaba esas extrañas formas. Ya veremos en breve, respondió la doctora Mara sin levantar los ojos de la pastilla y luego dio su segundo pedido. Inicie la amplificación y purificación. El zumbido de la antena subió otro nivel y las vibraciones se intensificaron, enviando débiles ondas de choque que pulsaban a través del suelo y hacían temblar la tierra bajo sus pies. Las pequeñas partículas de luz con forma de esfera reunidas en el centro comenzaron a tirar hacia adentro, pasando a través del mecanismo en la sección inferior y vertiéndose en el compartimento en forma de lente debajo de él, brillando con un brillo cegador que hizo que los rostros se apartaran por un momento. Al ver esto, la doctora Mara dio las siguientes instrucciones. Abre el pasaje. Déjalo fluir. La luz acumulada dentro de la lente se liberó de inmediato y fue impulsada directamente hacia la plataforma de metal de color dorado debajo de donde yacía Adir, un haz concentrado que parecía casi sólido en el aire. En ese momento, todos contuvieron la respiración y observaron cómo la luz condensada se encontraba con la carne. Adir no dio ninguna reacción. Su cuerpo permaneció quieto, pero donde la luz tocaba su piel, esta comenzó a enrojecerse y finas volutas de humo comenzaron a elevarse, curvándose hacia arriba antes de ser dispersadas por el aire cambiante. La intensidad del calor es mayor de lo que esperaba, frunció el ceño la doctora Mara mientras observaba cómo su cuerpo comenzaba a cocinarse. Las lecturas en su tableta cambiaban más rápido de lo que a ella le gustaba. Lo que transmitían no era simplemente luz solar. Se amplificó y condensó la radiación oscura pura. Aunque no era ionizante, a esta intensidad todavía golpeaba con un efecto como un microondas encantado, convirtiendo el punto enfocado en una combustión brutal y sostenida. ¿Y ahora qué? La preocupación de Henry quedó clara en su rostro mientras veía cómo cocinaban vivo a Adir, convencido de que el experimento había fracasado.
Doctor Mara mantuvo sus ojos en las lecturas. Seguimos adelante. Solo necesita aguantar. El calor era brutal, pero Adir no era un ser humano normal. Esto por sí solo no debería ser suficiente para cocinarlo hasta la muerte. Contacto 2. Capítulo 545. Fracaso catastrófico. A medida que pasaba el tiempo y pasaban las horas, incluso el lecho de metal de color dorado debajo de Adir comenzó a mostrar signos de ablandamiento bajo el calor implacable. Su superficie se opacó y deformó en los bordes, deformándose lentamente bajo la tensión. Los investigadores circundantes se vieron obligados a retroceder más para escapar del calor que se extendía hacia afuera. Recogieron sus dispositivos y se retiraron hacia la sombra de los árboles lejanos. Los soldados que esperaban cerca retrocedieron con ellos, manteniendo su perímetro incluso mientras se retiraban. ¿Cuánto tiempo continuará esto? Henry preguntó, habiéndose quitado ya la chaqueta, con la camisa empapada y aferrada a su cuerpo mientras el sudor corría por sus sienes y se acumulaba a lo largo de su cuello. Incluso desde esta distancia, el calor presionaba contra él, lo suficientemente espeso como para picarle los pulmones con cada respiración. Sin embargo, cuando miró a Adir, a pesar de que su piel se estaba poniendo roja y fumando, todavía soportaba sin quemaduras abiertas ni daños visibles, y su cuerpo se mantenía unido gracias a una resiliencia absolutamente anormal. Continuaremos hasta el anochecer, respondió el doctor Mara. Sus ojos permanecieron fijos en los instrumentos, obligándose a leer cada valor cambiante. Si estoy en lo cierto, tendremos que seguir adelante también durante la noche para completar un ciclo completo de día y noche. Lo que intentaban era transferir la radiación oscura preservando al mismo tiempo su característica de equilibrio. Un ciclo diurno por sí solo no era suficiente. También había que completar el ciclo nocturno. Al oír esto, Henry murmuró impotente, al menos no será tan intenso por la noche, secándose la frente con el dorso de la mano mientras el sudor se negaba a detenerse. Creía que si Adir podía soportar el calor del día, la noche se sentiría suave en comparación, tal vez incluso dándole espacio a su cuerpo para recuperarse. Doctor Mara respondió con una sonrisa evasiva. No estoy tan seguro de eso. Su tono era ligero, pero su mirada era demasiado cautelosa para ser tranquilizadora. Henry solo entendió lo que quería decir cuando cayó la noche y la luz dorada del sol comenzó a cambiar nuevamente a blanco y negro. Cuando los primeros rayos de luz monocromática comenzaron a caer sobre la antena gigante y la luz condensada se transmitió al cuerpo de Adir, descendió como un haz gris sólido. El cuerpo calentado de Adir y la plataforma de color dorado debajo de él comenzaron a enfriarse rápidamente, volutas parecidas al vapor que se desprendían de su piel a medida que la temperatura cambiaba en unos momentos. El enrojecimiento de su piel se desvaneció rápidamente y, con la ayuda de su regeneración, volvió a su color normal. Luego, cuando la noche cayó por completo, comenzó a revelar un peligro completamente opuesto al del día. Esta vez la luz no era solo fría sino helada. Después de solo unas horas de noche, todo el cuerpo de Adir comenzó a congelarse por completo. Su piel perdió su brillo y se volvió rígida, congelándose desde adentro. Pronto todo su cuerpo adquirió la apariencia de algo tallado en un bloque de hielo, pálido y vidrioso bajo el brillo monocromático. Fue preocupante mirarlo. Un solo golpe de martillo parecía que destrozaría su cuerpo en pedazos. Incluso su patrón de respiración desapareció. La subida y bajada de su pecho se detuvo, sin dejar señales de respiración. Sus labios estaban quietos, su garganta inmóvil y parecía completamente muerto. Doctor Mara finalmente mostró una expresión de preocupación, que comenzó a aparecer en su rostro a medida que se inclinaba más cerca de su tableta, apretando los dedos a su alrededor. La circulación sanguínea se ha detenido por completo. Los órganos internos están empezando a cerrarse. Compartió la información de su tableta con los demás investigadores que la rodeaban. Las palabras sonaban clínicas, mientras que la implicación era todo lo contrario. Eran conscientes de que si continuaban, esta vez seguramente matarían a Adir, no por daños, sino por un cierre total. Hay que reconocer que ha fracasado. Basta ya, presionó Henry. Él ya había tomado una decisión. Si estas personas vestidas de blanco insistían en continuar, él estaba dispuesto a ordenar a sus soldados que intervinieran. Lo haría incluso si eso significara cortar físicamente el equipo.
Pero afortunadamente no llegó a eso, ya que la doctora Mara finalmente se dio por vencida. Declaró que el experimento fue un fracaso. Apaga la energía. Sintiendo el colapso de todos sus cálculos y teorías, los demás investigadores siguieron diligentemente las instrucciones, apagando gradualmente los dispositivos para concluir el experimento. Pero en ese momento empezó a producirse un cambio. Todos se congelaron donde estaban y de repente el aire se sintió mal. Algo anda mal. La doctora Mara fue la primera en notar el cambio cuando los datos que fluían en su tableta comenzaron a mostrar signos anormales, números que saltaban en patrones que no tenían sentido. La cantidad de radiación oscura en las lecturas aumentó repentinamente a niveles increíbles. Ocurrió a pesar de que ya habían comenzado a apagar el dispositivo que transmitía la luz solar. El sistema ya no reaccionó como debería. Luego, uno tras otro, todos los dispositivos electrónicos comenzaron a funcionar mal. Las tabletas parpadearon, las computadoras murieron y finalmente la enorme antena tartamudeó y falló. Todo el flujo eléctrico comenzó a cortarse y las alarmas dejaron de sonar a mitad de tono. Incluso las luces que iluminaban la zona se apagaron una por una, sumiendo los alrededores en la oscuridad, dejando solo la luz blanca y negra del sol cubriendo levemente el suelo y convirtiendo los rostros en máscaras pálidas. Antes incluso de que Enrique necesitara dar la orden, todos los capitanes de los soldados ordenaron un cambio a iluminación de respaldo, con voces que resonaban en la oscuridad con gran urgencia. Pero ni siquiera las linternas funcionaron. Los trajes eléctricos que llevaba el STF también dejaron de funcionar. Se convirtieron en piezas de metal inútiles, servos muertos y pantallas en blanco, como si la tecnología se hubiera asfixiado. Ve a ver a Adir. Llevad su cuerpo a un lugar seguro, ordenó Henry, al darse cuenta de que se estaba produciendo algún error imprevisto. Desafortunadamente, debido al frío persistente que irradiaba la plataforma de color dorado, no fue fácil acercarse a su cuerpo y recuperarlo. El aire cerca de él estaba cargado de un frío entumecido e invasivo. Sin trajes de poder, los soldados regulares del STF eran inútiles en esta situación. Incluso los soldados uniformados de blanco y con la última indumentaria intentaron acercarse, pero se vieron obligados a detenerse antes de acercarse. Sus articulaciones comenzaron a congelarse en su lugar, los dedos se pusieron rígidos y las rodillas se bloquearon a mitad del paso, hasta que se volvió lo suficientemente peligroso como para que pudieran haber perdido el conocimiento. No era un resfriado normal destinado únicamente a congelarlos. Era la radiación oscura. Se sentía tan poderoso que el frío parecía congelar también sus pensamientos y mentes. Vamos a intentarlo. Desde la oscuridad del bosque, 3 figuras corrieron hacia ellos. Todos vestían los mismos uniformes blancos que el equipo especial, y sus siluetas atravesaban el oscuro monocromo con repentina urgencia. Al frente del grupo había un hombre con una cola de caballo rubia azotando detrás de él mientras corría, con ojos carmesí brillando en la oscuridad de la noche. Era Víctor, su expresión ya retorcida por la alarma incluso antes de llegar al claro. Detrás de él, un poco más lento, venía Gowan Ravencourt. Su cabello rojo captó la luz, dándole un resplandor ardiente. La seguía Eren, de complexión maciza y piel de bronce parecida al metal, intentando acercarse a la plataforma. Habían estado estacionados en el bosque alrededor del área del experimento para supervisar el perímetro. Su trabajo era mantener el entorno a salvo de los intrusos, observando desde la línea de árboles mientras los investigadores estaban distraídos. Pero en el momento en que se dieron cuenta de que algo andaba mal y perdieron la señal de sus radios, corrieron al lugar. Vieron el caos e inmediatamente comprendieron que algo había salido terriblemente mal. Al ver a los 3 capitanes, todos ellos practicantes de rango 3, los soldados sintieron alivio. Henry y los investigadores también se relajaron. Se aferraron a la idea de que cuerpos más fuertes podrían superar lo que los suyos no podían. ¿Qué carajo estabas intentando hacer aquí? Víctor gritó mientras corría hacia la plataforma y vio el cuerpo de Adir completamente congelado, su piel parecía casi transparente, como si se hubiera convertido completamente en hielo, con el contorno de músculos y huesos apenas visible debajo del brillo. Al ver a su amigo tendido allí inmóvil, como muerto, empujó todas sus fuerzas hacia adelante, pero aún así, no pudo soportar el frío que se estrellaba contra su cuerpo. Era un practicante con Will como su estadística principal y física,
como apoyo, por lo que el efecto de congelación ralentizaba cada vez más sus movimientos a medida que se acercaba a la fuente. Dalin no era diferente. Sin resiliencia, para proteger su mente y su cuerpo, su respiración se volvió fina y aguda a medida que sus músculos se endurecían contra su voluntad. Los dos intentaron usar sus habilidades Spark para mantenerse. En ese momento se dieron cuenta de que cualquiera que fuera ese efecto frío, estaba perturbando su convocatoria. Ninguna chispa en sus santuarios respondía. La que más lo soportó fue Eren. Con igualmente elevado, resiliencia y, físico, estadísticas, rápidamente superó a los otros dos y pasó al frente. Su cuerpo absorbió el frío por más tiempo antes de que comenzara a infiltrarse en sus articulaciones. Cuando solo quedaban unos pocos pasos para llegar al cuerpo, sus funciones corporales también comenzaron a desvanecerse. Su visión se estrechó, sus pensamientos se ralentizaron y la oscuridad se infiltró en su mente. Contacto 2. Capítulo 546. El encuentro. Necesitamos la ayuda de los de rango 4. Henry comprendió la gravedad de la situación. Pero ya era demasiado tarde. Como la comunicación no funcionaba, no pudieron comunicarse con nadie en la ciudad. Incluso si enviaban a alguien, no había garantía de que la ayuda llegara a tiempo, no antes de que el frío terminara lo que había comenzado. Adir no era el único que corría peligro de morir congelado. Sus 3 jugadores de rango 3 también se vieron arrastrados a esto. Entre ellos se encontraba Víctor, el propio hijo de Enrique. El experimento, que había comenzado con la intención de despertar a un hombre, de repente estaba a punto de terminar con la pérdida de 4 de sus personas más importantes, una reacción en cadena nacida de una decisión, que iba más allá del control de cualquiera. La desesperación cayó sobre todo el lugar del experimento a la vez. Su fracaso estaba a punto de afectar no solo a ellos sino a toda la humanidad con un impacto devastador. En ese momento, justo cuando la esperanza estaba a punto de desaparecer, un nuevo acontecimiento atravesó el pánico. En medio del caos y el silencio repentino, aparecieron 2 estructuras masivas en lados opuestos del área del experimento. ¿Qué son esas cosas? Los investigadores y los soldados quedaron atónitos, congelados en el lugar más por el shock que por la temperatura que aún bajaba. Las estructuras aparecieron de la nada sin previo aviso. No hubo sonido de construcción ni de llegada. Las 2 estructuras parecían puertas gigantes. Eran increíblemente altos y anchos, con los bordes afilados contra el aire pálido. El del lado izquierdo del área del experimento se abrió a una dimensión que no podía verse con ojos mortales. Sin embargo, los sonidos de innumerables gritos se derramaron hacia afuera. El sonido provocó escalofríos en todos. Llenó sus cuerpos de intenso miedo y pavor que les apretó el pecho, les revolvió el estómago y les entumeció las manos. El de la derecha era todo lo contrario, abriéndose a una dimensión llena de luz, calidez y comodidad. Incluso los sonidos que surgían desde dentro eran como un coro, innumerables instrumentos fluyendo juntos en armonía, acompañados por la risa de la gente, mezclándose como la letra de una canción que les aflojaba los nervios sin permiso. 2 efectos opuestos, uno de desesperación, miedo e inevitabilidad, el otro de felicidad y esperanza infinitas, llenaron cada presente humano de una sensación indescriptible, tirando de ellos y atrayéndolos hacia las puertas, dividiendo sus instintos entre el retroceso y la rendición. Todavía estaban tratando de comprender qué significaban o representaban las puertas cuando 2 figuras gigantescas comenzaron a emerger de ellas. El espacio que los rodeaba parecía resistirse a su entrada. Parecían irreales, pero inquietantemente familiares. Ellos son. El Dr. Mara y los otros investigadores principales miraron con los ojos muy abiertos las 2 figuras divinas que se revelaban desde las puertas, todas ellas atrapadas por la misma sensación de familiaridad a la vez, con sus mentes corriendo a través de viejos archivos y debates olvidados. Pronto, todos se dieron cuenta de dónde venía esa familiaridad. ¿Son Nefilim? En la Tierra, a lo largo de innumerables ciclos, cada vez que se producía un ciclo, la humanidad restablecía su cultura, su conocimiento y su progreso, y el mundo se limpiaba a sí mismo sin importar cuánto hubiera avanzado. Sin embargo, cada vez que todo se perdía, quedaban algunos restos como restos arqueológicos. Nunca fueron borrados por completo. Sirvieron como rastros de la existencia de los ciclos,
enterrados profundamente pero siempre regresando eventualmente a la superficie, desenterrados por casualidad u obsesión. Algunos fueron descubrimientos como pirámides o ruinas mayas, de los que Adir se enteró más tarde por los 12 administradores de la ciudad. Pero algunos fueron más allá y contenían escritos y dibujos, fragmentos de memoria grabada. Entre esos dibujos había un solo ser que destacaba de forma destacada. Apareció una y otra vez en los estudios de los investigadores. Llamó mucho la atención porque la misma forma se repetía en sitios no relacionados. Diferentes culturas habían registrado la misma imagen. Los dibujos representaban una raza gigante con marcos enormes, registrados en los guiones decodificados como hijos de dioses y humanos, una antigua raza híbrida conocida como los Nepilim. Hasta ahora, los investigadores solo habían encontrado dibujos toscos de los Nepilim entre restos antiguos. Los habían descartado como arte fantástico de civilizaciones antiguas, mitos exagerados convertidos en líneas y símbolos. Sin embargo, después de llegar a Beyond, su perspectiva había comenzado a cambiar. Esos restos se convirtieron en objeto de un renovado debate sobre su verdad. Demasiadas piezas empezaban a alinearse. Demasiadas imposibilidades ya se habían vuelto reales. Ahora, cuando vieron las dos figuras gigantes emerger de las puertas que parecían entradas al cielo y al infierno, inmediatamente reconocieron las similitudes. Coincidía con los dibujos antiguos en proporciones y postura. Ninguna coincidencia debería haberlo explicado. Aparte de los investigadores, Henry fue uno de los que reconoció esa familiaridad. La constatación lo golpeó como un golpe físico, dejándole la garganta seca. ¿Eran reales? Él murmuró. Un sentimiento extraño e inexplicable surgió dentro de él, en parte conmoción, en parte pavor y en parte incredulidad. Hasta ahora, había estado ayudando a los 12 administradores de la ciudad a buscar una conexión entre la Tierra y el más allá. No habían podido encontrar nada, solo fragmentos que nunca formaban una línea completa, pistas sin respuesta. Solo Adir conocía una de esas conexiones, los idiomas utilizados en el más allá, como el latín y el chino antiguo, pero nunca se lo había dicho, ya que hacerlo también requeriría revelar que provenía de una tierra diferente. Por primera vez, la existencia de los Nepilim, coincidiendo con los seres encontrados en las excavaciones arqueológicas de la Tierra, se convirtió en una verdadera pista de que los dos mundos estaban históricamente conectados de alguna manera, no solo por la teoría, sino por algo que podía verse con sus propios ojos. Aunque Reese les dijo que vio 2 puertas y 2 siluetas durante su despertar, lo que vio fue borroso y sin detalles, más sensación que imagen. Bajo la presión de esos 2 seres, todos los humanos simplemente permanecieron donde estaban. Observaron sin atreverse a moverse, con el cuerpo rígido y la mente en blanco bajo la escala de lo que tenían ante sí, dejando su destino en esas manos, sabiendo que cualquier lucha en ese momento sería inútil. Los Nepilim también parecieron notar a los pequeños humanos debajo de ellos. Giraron la cabeza y les miraron brevemente, una mirada tan casual que parecía peor que la hostilidad. Luego, sin ningún cambio de expresión, sus miradas se dirigieron hacia la única persona que yacía entre ellos en la plataforma de color dorado. Observaron el cuerpo de Adir durante un rato sin moverse. Detrás de sus ojos pasaban emociones profundas, contenidas e ilegibles, la memoria y el juicio se mezclaban en silencio. Finalmente, en perfecta sincronización, levantaron las manos desde el interior de sus puertas. Se acercaron a él con dedos enormes, cuidadosos y precisos a pesar de su tamaño. Parecían querer tocarlo, pero se detuvieron justo antes, dejando un espacio delgado e insoportable entre la piel y el aire. Luego hablaban en la misma cadencia sincronizada, sus voces etéreas se mezclaban y llenaban el espacio que los rodeaba, llevando el sonido de una antigua ceremonia, una orden que no parecía destinada a los oídos humanos. Ster, o uno de los siglos. Luego, desde sus puertas, una luz negra y opresiva y una luz blanca y cegadora se derramaron hacia afuera, inundando el entorno con los mismos colores monocromáticos que el sol. ¿Dónde estoy ahora? Adir miró a su alrededor y vio la interminable extensión de vacío. Su voz sonaba pequeña en un lugar que no resonaba. No había oscuridad ni luz en el espacio, pero sus ojos aún podían ver perfectamente la nada, o tal vez su mente la entendía sin necesidad de sus ojos en absoluto. Hasta el momento, mientras dormía, mientras intentaba reponer su fuerza vital, no estaba completamente dormido. Había estado soñando una y otra vez,
vagando por escenas que parecían demasiado vívidas para descartarlas. En todos esos sueños, su conciencia había estado completamente intacta. Podía recordar la mayoría de ellos incluso después de que uno terminara y otro comenzara. Se sentía como si lo estuvieran llevando de vida en vida sin perderse. En algunos sueños se encontraba en la tierra, donde a veces era médico curando pacientes, otras veces trabajador en una obra en construcción y ocasionalmente padre en un viaje con su familia, con innumerables vidas presentadas como sueños. También hubo sueños en los que estaba en mundos completamente diferentes con diferentes razas. Vivió vidas diferentes, vidas y cosas que nunca había visto en su vida. Algunos terminaron con profundas tragedias. Algunos terminaron con finales felices. Sin embargo, todos ellos le dejaron una profunda nostalgia, la sensación de recordar un lugar en el que nunca había estado realmente. Y finalmente, después de que todos los sueños llegaron a su fin, se encontró en este espacio vacío, completamente solo, sin cielo, sin paredes y sin horizonte que medir. Sin nada más que hacer, miró a su alrededor y comenzó a caminar por el terreno informe. Parecía estar hecho solo de luz. Era lo suficientemente firme como para sostenerlo, pero no dejaba ningún sonido debajo de sus pasos. Después de una larga caminata por este lugar atemporal, finalmente vio algo. Un poco más adelante vio dos sillas una frente a la otra, una visión extraña en un lugar donde no existía nada. Y en una de las sillas, alguien estaba sentado allí, inmóvil, como si lo estuvieran esperando. Contacto 2. Capítulo 547. El creador del camino de Primora. Adir se movió para ver quién era, pero a medida que se acercaba, la silueta nunca le quedó clara. Parecía una energía transparente con forma de contorno humano, que vacilaba débilmente contra el fondo vacío. Después de acercarse lo suficiente, se detuvo y gritó: «El clima es excelente hoy, ¿no?». Sabía que no había ninguna pregunta o palabra que realmente pudiera tener sentido en este lugar. Tenía que ser uno de esos sueños sin sentido que había estado viendo hasta ahora. Entonces dijo lo que le vino a la mente, lo suficiente para obtener una respuesta. La cabeza de la silueta giró lentamente hacia él sin levantarse de la silla. Lo miró sin rasgos visibles, sin ojos, sin boca. Entonces respondió con voz envejecida: «¿Lo es?». No había ninguna emoción en la voz que pudiera percibirse. Sin embargo, por alguna razón, Adir pudo sentir que pertenecía a un hombre que lo había perdido todo y lo aceptó. Una calma que llegó solo después de que desapareció lo último a lo que valía la pena aferrarse. Adir no dijo ni una palabra más. Caminó tranquilamente, se sentó en la silla de enfrente y miró fijamente el cuerpo energético. Su postura se mantuvo firme, como si se tratara de una reunión normal. «Pareces estar hecho de la energía del camino Primora», dijo casualmente. El cuerpo energético se parecía mucho a su propio cuerpo energético dentro del suyo santuario, o dominio de Dios, con su nuevo nombre. Llevaba la misma textura semireal de poder moldeado en una persona. Lo más extraño es que después de decir la palabra Primora, no ocurrió nada fenomenal. No hubo resistencia ni presión en el aire. Nada sucedió como siempre cuando intentaba decir la palabra. «En efecto», respondió el ser, tranquilo y seguro. «Al final, el camino fue mío». «Ya veo». Adir no parecía muy sorprendido. Todavía no podía decir si esto era parte de sus sueños, si su mente le estaba jugando una mala pasada o algo real. Al ser no parecía importarle la falta de reacción, pero algo más pesaba sobre él. La energía transparente de su rostro se onduló ligeramente, mostrando la forma de un pequeño ceño fruncido. «Eso alguna vez fue cierto. Antes de que acabaras con mi existencia y me la quitaras». Un momento después, el peso de su voz se suavizó y se le escapó una fina hebra de viejo humor. «No me confundas. No te he hecho ninguna culpa. Yo fui quien te llamó para hacerlo». Adir se sintió confundido. No sabía de qué se trataba esta conversación, pero no rompió el flujo. Continuó como si hubieran estado hablando durante mucho tiempo. «¿Y por qué querías morir?». El ser se rió, complacido por la pregunta. El sonido resonó extrañamente en el vacío. «¿No es eso claro?». Luego suspiró. «Viví demasiado tiempo.
Ninguna mente en su sano juicio pudo soportar tanta extensión. Mientras hablaba, el espacio que los rodeaba comenzó a cambiar, respondiendo a su voz como una orden. Nací solo. La luz que rodeaba todo desapareció, dejando la nada. Solo quedaron las sillas y sus figuras colgaban suspendidas en un vacío silencioso y en blanco. Luego moldeé lo que no era. En la nada apareció una pequeña forma redonda, tenue al principio, luego más clara, flotando entre ellos. Le di sentido a mi creación. Los colores verde y azul comenzaron a extenderse por la forma redonda, y Adir se dio cuenta en ese momento de que era un planeta, con océanos y tierra formándose a lo largo de su superficie. Puse mi mirada dentro de ellos y despertaron. En el planeta surgieron formas de vida. Civilizaciones formadas. Los reinos surgieron y los reinos cayeron. Su ascenso y colapso se desarrollaron en rápida sucesión, como si el tiempo se estuviera doblando y se le mostrara en fragmentos. La voz del ser continuó. Se elevó hacia el final y tenía indicios de felicidad y diversión, como si alguien recordara algo precioso y lejano. Entonces me concedieron un hogar. Niños. Kin. Un pueblo. Nací solo y terminé perteneciendo. Su voz volvió a caer. Sin embargo, al final aprendí lo que todas las cosas aprenden. Todo eso debe pasar. Así que te llamé. Adir preguntó con interés, así que terminé todo. ¿Eso es todo? El ser se rió entre dientes y meneó la cabeza. Lo terminaste, sí. Pero solo para mí. La energía volvió a ondular en su rostro, transformándose en algo parecido a una sonrisa. Para ti fue solo el comienzo. No pensé que un árbitro pudiera conocer los sentimientos. Por primera vez, la expresión de Adir cambió y sus cejas se juntaron. ¿Qué quieres decir? El ser no respondió de inmediato. Observó a Adir durante un rato y luego respondió con cuidado. Aún no te has enfrentado a mi hija, ¿verdad? ¿Tu hija? Adir repitió suavemente. Detrás de sus ojos empezó a formarse un dolor de cabeza agudo y repentino. ¿Quién es tú?, quería preguntar, pero sus palabras fueron interrumpidas. El espacio que los rodeaba empezó a temblar. El aire temblaba, como si algo afuera estuviera presionando hacia adentro. La luz y la oscuridad inundaron repentinamente la nada, entrando desde arriba y extendiéndose por el vacío en olas opuestas. Aquí termina nuestro discurso, dijo el ser, y el suspiro que siguió sonó realmente agotado. Tus hijos tienen poca paciencia. No le concederían a este viejo ni siquiera un respiro para despedirse. Se levantó de su asiento y miró hacia arriba, donde la luz y la oscuridad seguían entrando. La energía se extendió más profundamente por su rostro, cargando con un tierno dolor y un anhelo tranquilo. Me alegra verlos a ambos, añadió en tono muy suave. Por favor, llévale mis deseos, si me lo permite. En un abrir y cerrar de ojos, todo el espacio se desmoronó. Se rompió como un cristal frágil. Adir cerró los ojos mientras el impacto recorría todo su cuerpo. Cuando los abrió de nuevo, se encontró mirando el sol monocromático que colgaba en el cielo. Parecía magnífico y, al mismo tiempo, completamente solo. ¿He vuelto? Adir sintió la luz fría del sol y la plataforma dorada debajo de él. Todavía no estoy seguro de si las sensaciones fueron reales esta vez. Se puso de pie, arrastrando consigo sus largas alas sin vida. Miró a su alrededor, tratando de entender dónde estaba. Todo a su alrededor era un caos. Fragmentos de metal arrugados estaban esparcidos por todas partes y los cuerpos yacían en el suelo, sin señales claras de si estaban vivos o muertos. Desplegó sus alas, las atrajo y bajó lentamente de la plataforma. Caminó hasta el cuerpo más cercano que yacía en el suelo. ¿Eren? Lo reconoció inmediatamente cuando se inclinó y le tomó el pulso, confirmando que todavía estaba vivo. ¿Qué pasó aquí?, pensó, levantándose de nuevo, con los ojos devorando cada detalle de la zona, cada pequeño trozo encajando en su mente como parte de una historia mucho más amplia. Pero no tuvo tiempo de pensar. Una voz lo alcanzó desde el cielo. La voz de una mujer, llena de miedo y asombro al mismo tiempo. ¿Quién eres tú? Adir miró hacia arriba y vio a una mujer con cabello rojo atado a dos colas de caballo altas,
piel oscura y ojos carmesí mirándolo con concentración tensa. Un uniforme blanco ajustado a su cuerpo y alas de murciélago de color rojo sangre esparcidas detrás de ella. Cerca de ella flotaba otra figura que parecía una máquina, con llamas saliendo de debajo de sus pies para mantenerla suspendida en el aire. Lo miró con ojos carmesí similares, congelado por la incredulidad. Cuando Adir vio los uniformes blancos, supuso que eran hechos por el hombre, pero las figuras en sí eran completamente desconocidas. También podía sentir su aura y poder, inconfundiblemente practicantes de rango 4. ¿Son practicantes del camino de la sangre? ¿Cuánto tiempo estuve dormido? Pensó en silencio, sopesando su identidad. Debería ser yo quien te pregunte quién eres y qué estás haciendo en mi territorio, respondió Adir sin levantar la voz ni perder la calma. En el momento en que lo escucharon, sus expresiones cambiaron y la comprensión se apoderó de ellos. Así que eras tú. El gobernante de este lugar. Kaelor murmuró con voz pesada, solo ahora entendiendo que el fenómeno anterior, el que los hizo correr aquí para ver qué estaba pasando, había sido causado por el líder de la raza humana. Poco después empezaron a llegar más figuras al lugar. Una luz plateada brilló en el cielo y Sepan apareció cerca de los dos caminos sanguíneo practicantes. Liora llegó a continuación en su nube voladora, moviéndose lo más rápido que pudo, con Trogar detrás de ella, montado en su ojo gigante. Más practicantes de rango 4 lo siguieron. Lunari, Goratim, Aqualet, Obsidran e incluso Haunkin llegaron uno tras otro, abarrotando rápidamente el cielo. El mismo miedo y asombro se reflejaban claramente en sus rostros. Primero escanearon el área en busca de algo. Cuando no pudieron encontrar lo que buscaban, sus ojos se movieron uno por uno hasta que todos aterrizaron en Adir. La mirada de Adir se endureció al encontrarse con la de ellos. ¿Alguien puede explicar qué está pasando aquí? Pensó en silencio, incapaz de plantearse hacer la pregunta en voz alta. Pero una cosa era segura al mirarles a la cara. Todo lo que estos poderosos practicantes se habían apresurado a presenciar aquí tenía que ser tan increíble que había sacudido a cada uno de ellos hasta la médula. Capítulo 548. El descenso de los dioses, parte 1. Hace algún tiempo, en el más allá. En el campo de entrenamiento abierto de Human City, una multitud se había reunido alrededor de una amplia arena, todos ellos concentrados en un combate continuo entre una mujer y un hombre. Estos espectadores no eran personas normales. Incluso los menos poderosos entre ellos eran practicantes de rango 3. Estuvieron presentes muchos de rango 4, incluidos Sepan, Liora y Trogar. Para llamar la atención de seres de nivel gobernante como ese, los que se pelean tampoco podrían ser comunes. A un lado estaba Arvin, con una sonrisa siniestra mientras liberaba su aura opresiva de rango 4. Se apretó contra la multitud como un peso físico, haciendo que los corazones latieran de ansiedad y emoción. Frente a ella había un hombre con cabello y ojos blancos como la nieve. RHYS Graves permaneció quieto y tranquilo, sosteniendo dagas de color dorado en ambas manos. Déjame ver ahora de qué se trata tu camino, habló Arvin como si la pelea no fuera más que entretenimiento. Hasta el momento, había estado exigiendo limosnas a todos los que encontraba y consideraba dignos en la ciudad, solo para matar su aburrimiento. Pero todos a los que se enfrentaba eran demasiado débiles. Ni siquiera pudieron ayudarla a pasar el tiempo. Ninguno de ellos fue lo suficientemente cautivador como para hacerla disfrutar del sparring. Así que por fin quiso enfrentarse a RHYS, conocido como el seguidor de un camino del que nadie había oído hablar antes. Aunque todavía ocupaba el puesto 3 y estaba lejos del puesto 4 en términos de poder bruto, no era el presente lo que le interesaba. Era el potencial. Quería ver a qué tipo de futuro podría llegar este camino desconocido. También quería saber si realmente valía la pena quedarse en la ciudad por ese camino, que valía la pena esperar con paciencia forzada, porque la paciencia nunca fue su naturaleza. Peor aún, su sed de sangre se hacía más aguda cada día que pasaba sin probarla. Hasta ahora, todos habían rechazado sus demandas de enfrentarse a RHYS en la arena. Siguieron deteniéndola, alejando el momento una y otra vez, pero eso solo podía durar un tiempo. Arvin se había vuelto más inquieto cada día. Había comenzado a mostrar su verdadera naturaleza, hiriendo a la gente durante los largueros y casi matando a algunos. Al final,
RHYS no tuvo más remedio que aceptar, porque si él seguía negándose, ella eventualmente dejaría de preguntar y comenzaría a tomar. Si perdiera el control, la ciudad lo pagaría. Selina también estaba entre los transeúntes. Ella esperó al borde de la arena, observando a los dos con ojos agudos y observadores, leyendo los cambios más pequeños en la postura y el estado de ánimo. Sabía que Arvin era un lunático que no permanecería controlado por mucho tiempo. Por eso había preparado todo con antelación. El STF ya había cerrado todo el perímetro del área de entrenamiento. Más allá de la multitud y fuera del alcance de todos los sentidos y ojos, formaron un círculo cerrado, con las armas levantadas y entrenadas en su objetivo. El plan era simple. Si Arvin mostrara incluso la más mínima enemistad o amenaza durante el spar, estallaría el caos. La arena se convertiría en un campo de batalla y la misión pasaría instantáneamente de la observación a la persecución. Cazarían a Arvin. Ya no era una cuestión de si podían hacerlo o no. Tenían que hacerlo. Tuvieron que contenerla de alguna manera antes de que se convirtiera en un desastre natural para la ciudad. Había otro problema actualmente al observar el spar desde la sección de espectadores, alguien llamado Kaelor. Sin embargo, después de una larga reflexión, Selina no lo vio como un problema. Ella lo veía como un apoyo confiable. Los Mechari no eran cercanos a Arvin. No hubo ningún vínculo amistoso entre ellos. Selina estaba segura de que no interferiría si estallaba una batalla. En todo caso, podría ayudar a contenerla o incluso matarla. Un breve silencio se apoderó de la arena, del tipo que siempre se producía justo antes de la violencia. RHYS ajustó su postura y puso las dos dagas bajo su control. Las cuchillas captaron la luz mientras las inclinaba hacia adelante. Lady Arven, ¿me darías el ataque inicial? Arvin se rió, claramente entretenido. Por supuesto. Hizo una pausa como si estuviera probando la idea, luego sus ojos se iluminaron cuando una mejor aterrizó limpiamente. ¿Sabes qué? Hagámoslo así. Te daré 10 ataques. Si logras causar un daño fatal que requiera que me defienda, contaré esta ronda como tu victoria. ¿Cómo es? RHYS sonrió cuando escuchó la oferta. Al menos tuvo el sentido común de reconocer la brecha que los separaba. Lo tomaré con mucho gusto. Luego comenzó a activar su primera habilidad Spark. Corrientes eléctricas brotaron de sus manos. Primero cubrieron las dagas doradas. Entonces la corriente se levantó y envolvió todo su cuerpo, arrastrándose sobre la piel y la tela en líneas inquietas. Su corto cabello blanco se alzaba de punta mientras las chispas creían destellos rápidos y brillantes. Era una chispa que Sepan le había regalado hacía algún tiempo, una que los practicantes de Lunari usaban a menudo. Una habilidad tipo buff destinada a aumentar la velocidad y los reflejos. Luego, agregó otra habilidad Spark. Sus ojos comenzaron a brillar con luz azul. Este había sido regalado por Trogar. Aumentó sus sentidos y aumentó su conciencia tanto de su entorno como de su cuerpo, agudizando el ritmo y el control. Su objetivo era minimizar los errores y permitirle utilizar cada factor ambiental y cada parte de sí mismo en todo su potencial. Por supuesto, no fue suficiente, por lo que añadió su tercera habilidad al combo. Esta vez fue el que Liora le había regalado. En un instante, sus músculos se hincharon otro grado. Su capacidad física se multiplicó varias veces. Por último, activó el Spark que obtuvo de la carrera Obsidren, una de sus habilidades Spark más preciadas. Su piel adquirió un color bronce metálico, no solo aumentando su durabilidad y defensa sino también añadiendo peso a su cuerpo para amplificar la fuerza detrás de sus ataques. A medida que RHYS activaba las habilidades Spark una tras otra de los 4 caminos diferentes, fusionando con éxito cada uno de ellos en un solo poder, los espectadores observaban con los ojos muy abiertos, como si estuvieran presenciando algo que no debería ser posible. La expresión de Arvin también cambió y, por primera vez en mucho tiempo, parecía estar genuinamente interesada en pelear. La mayor desventaja del camino sanguíneo los practicantes decían que solo podían usar chispas del camino de la sangre, y que no eran fáciles de encontrar, ya que no se encontraban de forma natural en el mundo. Así que incluso encontrar a los Sparks fue difícil,
Y construir una combinación como esta con lo que tenían fue aún más difícil. RHYS, aprovechando la mayor ventaja de la ruta acción. Tomando las habilidades de Spark que encontró en todos los caminos y usándolas así para una combinación perfecta, demostró por sí solo cuán superior era el potencial de este camino. Pero esa no era su única ventaja. El siguiente movimiento que hizo tuvo aún más peso. Poco a poco, una fina niebla oscura se elevó de su cuerpo. Se extendió hacia afuera, luego se apretó y pronto lo cubrió con un fino humo negro que se concentró alrededor de las puntas afiladas de las dagas en sus manos. ¿Es ese tu talento de linaje? Arvin preguntó, reconociendo la naturaleza del poder a primera vista. Aunque no estaba segura de qué hacía, solo mirar el humo negro le tensó el corazón. Un miedo instintivo que no podía explicar surgió dentro de ella. Como se esperaba de Lady Arwen, RHYS la halagó, manteniendo su tono educado y controlado. Luego se acomodó en su postura, bajando los hombros y ajustando el equilibrio. Ya voy. No me culpes si me emociono demasiado, respondió Arvin. Su sonrisa se amplió mientras se contenía, resistiendo apenas el impulso de atacar primero y probar qué tipo de sabor tenía su sangre. RHYS sintió que su sed de sangre aumentaba y corrió hacia adelante con todo lo que había ganado hasta ahora. El suelo se agrietó debajo de él. Su cuerpo se volvió borroso y desapareció, dejando tras de sí débiles y crepitantes rastros de electricidad azulada. Al momento siguiente, apareció detrás de ella, con sus dagas apuntando a ambos lados de su cuello. Tu velocidad es buena, comentó Arvin, sin moverse en absoluto mientras dejaba que las dos dagas le mordieran la carne. Las dagas cayeron pesadamente a ambos lados de su cuello y, tras una breve resistencia, con malicia más del doble de su agudeza, atravesaron la piel y se hundieron profundamente en la carne. Tus armas también son muy afiladas, comentó Arvin nuevamente. Su expresión no cambió incluso cuando las dos dagas fueron llevadas hasta la empuñadura. Pero no había sangre. Incluso con las dagas todavía dentro, las heridas se estaban sellando. La carne se cerraba firmemente alrededor de las cuchillas a una velocidad antinatural, como si su cuerpo se negara a admitir que había resultado herida. RHYS intentó sacar sus dagas pero se encontró con una contrafuerza. Ni siquiera pudo lograr que se movieran. De todos modos esperaba esto. Un alto, vigor, la estadística con una regeneración insana significaba que este ataque no sería suficiente. Entonces usó su siguiente habilidad Spark, la que había planeado para esta situación. Canalizó su habilidad explosiva a través de las dagas y creó una detonación dentro de su garganta, con la intención de separar su cabeza de su cuerpo. Capítulo 549, El descenso de los dioses, parte 2. ¡Boom! La explosión fue violenta, y esta vez la sangre roció cuando la piel de ambos lados del cuello de Arvin se partió y se abrió. RHYS finalmente saltó hacia atrás con el retroceso, sus dagas se liberaron con él, pero nunca le quitó los ojos de encima. Observaba incluso el más mínimo cambio, incluso la más mínima vacilación, porque con alguien como Arvin, la brecha entre herido y nada podía ser menos que un parpadeo. Ambos lados del cuello de Arvin parecían completamente destrozados y su tráquea era completamente visible. Pero no tenía sentido. Al segundo siguiente, su carne volvió a crecer, sellando la herida imposible en un abrir y cerrar de ojos. 2 se han ido. Quedan 8, habló Arvin mientras giraba lentamente la cabeza para mirarlo, con la misma sonrisa todavía fija en su rostro. Ni siquiera ese tipo de herida la había obligado a esquivar o defenderse. Ella lo soportó únicamente gracias a sus altas estadísticas. RHYS lanzó una rápida mirada hacia los espectadores y encontró a Selina. Él captó el ceño fruncido en su rostro. Su oponente era inequívocamente un monstruo invencible. Solo había una manera en que creían que podían matarla. Tendrían que destruirla por completo antes de que su regeneración pudiera surtir efecto. Pero incluso con armas mejoradas respaldadas por su tecnología, no era seguro que pudieran lograrlo. Arvin también tenía sus propias habilidades. Ella no se quedaría quieta mientras le descargaban todo encima. También era muy resistente a los vínculos mentales. En encuentros anteriores, Trogar no había podido retenerla por mucho tiempo porque se curó demasiado rápido y pudo liberarse de los efectos. Con todo eso en mente,
RHYS decidió que la forma más segura de controlarla era satisfacerla a través del larguero y despertar su interés en el ruta acción. ¿Qué estás esperando? ¿No me digas que eso fue todo? Las cejas de Arvin se juntaron y el aburrimiento se deslizó en su voz. Por supuesto que no. RHYS soltó una risa tranquila mientras giraba las dagas en sus manos. Estaba pensando en qué movimiento debería utilizar a continuación. Hizo que pareciera que tenía más que mostrar, pero en verdad, ya era todo lo que tenía. Todavía podía revelar el suyo gracia capacidad de linaje para impresionarla, pero era solo para curarla. Ni siquiera fue tan fuerte como su regeneración. Para una mujer así, al final solo la destrucción le interesaría. No me digas que tenemos que lanzarle algunas bombas nucleares en la cabeza aquí. El pensamiento surgió por una fracción de segundo y luego lo descartó de inmediato. Solo para impresionarla, no sería una decisión inteligente destruir su ciudad. Afortunadamente, no necesitaron utilizar sus bombas nucleares recientemente modernizadas, porque algo mucho más impactante comenzó a surtir efecto en la zona. Una presencia aplastante cayó sobre todos los practicantes, viniendo de la nada que pudieran identificar, como si el cielo mismo hubiera bajado. ¿Qué es este sentimiento? Arvin había estado sonriendo hace un momento, pero su expresión colapsó cuando se dio cuenta de que todo su cuerpo temblaba. No fue miedo, sino una sensación que la hizo sentir pequeña e insignificante como nunca antes lo había sentido. Fue como si una idea, como una ilusión, se apoderara de su mente. Se sentía como una hormiga, como si un elefante estuviera a punto de pisarla y acabar con ella para siempre. Pensando que alguien le estaba atacando con habilidades mentales, miró a su alrededor, pero no fue la única que reaccionó. Kaelor estaba en el mismo estado, escaneando también el área como si buscara al atacante. Todos los demás también parecían conmocionados. Algunos estaban congelados por el terror y otros ya estaban de rodillas, con la fuerza drenando de sus cuerpos mientras luchaban por respirar. Solo los humanos parecían resistir mejor la presión, mirando a su alrededor con ojos atónitos. Entonces Arvin comprendió de dónde o de qué provenía ese sentimiento. Ella miró a RHYS y siguió su mirada hacia la cima de una montaña. En el momento en que vio lo que él estaba mirando, sus ojos carmesí se abrieron y su temblor empeoró. Finalmente sus piernas cedieron y cayó de rodillas. ¡Oh Dios mío! Las palabras brotaron de sus labios temblorosos. En la cima de la montaña se abrían dos puertas gigantes, una frente a la otra, cuyos contornos se elevaban contra el cielo distante. Entonces dos seres comenzaron a salir. Fueron magníficos. Eran inalcanzables para sus ojos y su mente. A medida que descendían a su mundo, Arvin finalmente perdió toda resistencia y cayó inconsciente. Selina, RHYS y algunos jugadores más se dieron cuenta de que los otros practicantes que los rodeaban estaban cayendo uno por uno, perdiendo el conocimiento, pero aún así no podían apartar la mirada de los seres. Había una atracción en lo más profundo de ellos, una sensación de ser juzgados, de que los pecados pasados salían a la superficie y, al mismo tiempo, de ser limpiados, con una extraña felicidad y esperanza inundando sus almas. Luego fueron testigos de cómo el blanco y negro salía a través de las puertas, llenando toda la cima de la montaña y corriendo hacia ella sin disminuir la velocidad. Momentos después, envolvió a todos los humanos en pie, sin siquiera darles la oportunidad de correr. De todos modos ni siquiera pensaron en correr. Mientras las dos luces opuestas los rodeaban, una persona ya se había sacudido el impacto y había recuperado la calma, recordando que era esto. No tengas miedo. Es inofensivo, gritó RHYS a los demás. Recordó este fenómeno desde su despertar, y sabiendo que Adir estaba en la cima de esa montaña, entendió lo que estaba sucediendo. Así que, pasara lo que pasara, tenía que ser obra de Adir. Pero cuando vio que los últimos humanos en pie también comenzaban a caer, perdiendo el conocimiento uno por uno, y Selina también colapsaba, su expresión cambió. Supongo. Entonces su mente se quedó en blanco y cayó al suelo. Ja, ja, ja. De repente, Arvin volvió en sí y se levantó del suelo, respirando profundamente. Su pecho subía y bajaba con fuerza, como si se hubiera estado asfixiando. ¿Qué pasó? Se obligó a ponerse de pie,
tratando de estabilizar su respiración mientras miraba a su alrededor. Solo cuando vio a todos inconscientes en el suelo regresaron los recuerdos de las dos puertas y de los seres que emergían de ellas, golpeándola como un shock frío. ¿Estás bien? En la repentina dirección, se sacudió y se puso de pie de un salto, girándose rápidamente, solo para ver a Kaelor parada allí. El alivio la invadió mientras respondía, ¿sí? Mantuvo la mirada en el suelo durante un rato, demasiado asustada para levantar la cabeza y mirar nuevamente hacia la cima de la montaña, incapaz de encontrar el coraje. Está bien ahora. Se han ido, la voz de Kaelor la alcanzó, dándole suficiente coraje para levantar la cabeza. Miró allí, aunque no vio nada, todavía podía sentir la sensación alojada en sus huesos. Su voz tembló. ¿Qué eran esos? Era la primera vez que experimentaba un terror como este. Ella nunca había visto ni oído hablar de nada que pudiera hacerla sentir tan impotente. ¿Aún no te has dado cuenta? Kaelor habló con asombro y miedo persistente en su voz. ¿Te diste cuenta de qué? Ella preguntó, sin estar segura de lo que se estaba perdiendo. Comprueba tu estado. Ella no entendió por qué preguntó, pero aún así convocó a su panel de estado para ver qué quería decir. Y en ese momento sintió el segundo shock de su vida. Esto. ¿Y cómo puede ser posible? Kaelor permaneció en silencio por unos momentos, con la mirada fija en la punta de la montaña. Luego habló con certeza y reverencia. No hay imposibilidad en la presencia de un Dios, y mucho menos dos. Arvin no pudo encontrar las palabras para describir sus sentimientos. Ella solo miró fijamente el panel de estado que flotaba frente a sus ojos, con su atención fija en una sola línea. Camino, acción. Este no fue un simple cambio de ruta. Ella había hecho eso antes, cuando cambió de su antiguo camino a sangre. En aquel entonces, había sido un proceso largo y brutal, guiado paso a paso por el líder de su secta. Aún así, no fue un reemplazo limpio. Fue corrupción. El camino que una vez siguió se había ido doblando lentamente hacia el camino sanguíneo con el tiempo, moldeado por la influencia y autoridad del dios de sangre. Lo que pasó ahora fue algo completamente distinto. Esta vez, su camino fue cambiado por una fuerza absoluta. Se ignoró cada paso de creencia, aceptación y alineación interna. El camino sanguíneo no fue sobrescrito dentro de su ser. Fue borrado. La autoridad del dios de sangre le fue despojada por completo, eliminada de su existencia como si nunca hubiera estado allí, y se le impuso un nuevo camino sin darle ni siquiera la oportunidad de resistir o elegir. Así que este es el poder de un dios real. Las palabras salieron de su boca en silencio, pero el significado golpeó como una espada. Ella aceptó lo que estaba viendo, junto con la horrible verdad detrás de ello. Con una sola decisión, un dios podría reescribir la vida de alguien según su propia voluntad. Fue aterrador. Y también fue magnífico. Porque este era el tipo de poder que sostenía las cuerdas de las reglas mismas, las leyes que mantenían su mundo funcionando, junto con cada ser vivo atrapado dentro de él. Capítulo 550. Revelando los secretos. Parte 1. Voy a comprobarlo. ¿Vienes? Kaelor dijo que dos corrientes de llamas rojas estallaron bajo sus pies, empujándolo hacia arriba en un levantamiento constante. Esta habilidad no era una función de su cuerpo mecha, más bien, era una habilidad Spark del camino sanguíneo. Aunque su camino también había cambiado desde sangre tu acción, la característica única de este camino le permitió usar sus chispas del camino de sangre sin ningún problema. Arvin dudó si debía seguirla porque la vista y el poder de esos dos seres todavía estaban grabados en su mente como una pesadilla. Miró a su alrededor y vio que algunos de los practicantes con las complexiones más fuertes, como Sepan, Trogar y Liora, también estaban comenzando a despertar, empujándose hacia arriba con movimientos lentos y tensos. Luego volvió a mirar a Kaelor y respondió, sí. Entonces invocó sus alas rojas y los dos se elevaron hacia el cielo, hacia la cima de la montaña. Cuando llegaron, una escena extraña los saludó. Dispositivos metálicos rotos cubrían el suelo, retorcidos y agrietados como si los hubieran tirado a un lado, y los humanos yacían esparcidos, inconscientes, algunos boca abajo, otros boca arriba. Aunque era el mismo lugar donde habían aterrizado los dos dioses,
curiosamente no era tan sangriento. Todos los humanos inconscientes todavía parecían vivos, con el pecho levemente levantado y solo su conciencia apagada. Entonces, en medio de ese caos, la mayor anomalía llamó su atención. Había un hombre, todavía consciente, de pie en el centro de todo, erguido e inmóvil mientras todo a su alrededor parecía abandonado. ¿Quién eres tú?, Arvin preguntó por instinto. Pero en el momento en que el hombre levantó la cabeza y la miró, ella sintió en sus huesos que llamar su atención fue un error. Sus ojos eran de un carmesí intenso. Era casi el mismo color carmesí que marcaba camino sanguíneo. Practicantes, pero el hombre frente a ellos sostenía algo más pesado en esa mirada. Era como si un mar interminable de sangre se sentara dentro de esos dos ojos, abriéndose a una dimensión carmesí ilimitada tan vasta que la hacía sentir pequeña con solo conocerla. El dueño del mar escarlata. El título honorífico surgió en sus mentes mientras miraban fijamente esa mirada. Lo que sintieron fue la misma presencia que siempre habían sentido desde el dios de la sangre estaban tratando de resucitar. Incluso empezaron a pensar que su secta finalmente había tenido éxito y que el hombre que estaba ante ellos era él, regresado en un cuerpo que podía caminar y hablar. Pero las siguientes palabras del hombre les hicieron darse cuenta de que estaban equivocados. Debería ser yo quien te pregunte quién eres y qué estás haciendo en mi territorio. El entendimiento afectó a ambos inmediatamente. Así que eras tú. El gobernante de este lugar, murmuró Kaelor, expresando sus pensamientos, con la mirada fija como si no quisiera parpadear y perderse algo. Quería preguntar cuáles eran esos dos dioses de antes y por qué este hombre se parecía al dios de la sangre tanto, pero los recién llegados interrumpieron, llegando su presencia como una segunda ola. Primero, Sepan llegó en un destello de relámpago plateado, el aire chasqueó con un breve crujido, su expresión tembló cuando su mirada aterrizó en Adir con ojos amplios y conmocionados. El hecho de que Adir pareciera un camino sanguíneo el practicante ni siquiera le preocupaba. Era la menos importante entre las preguntas que pasaban por su mente. Luego, después de él, llegaron Liora y Trogar, y cada vez más practicantes seguían llegando a la escena, aterrizando, corriendo o descendiendo del cielo, todo con el mismo propósito, encontrar la respuesta a su única pregunta. ¿Qué clase de poder era exactamente el que había acabado con todos los caminos que llevaban y en los que creían hasta ahora y lo había reemplazado por uno nuevo llamado acción? Pasó rápidamente un día después de que los dos dioses descendieran y sacudieran las creencias de todos los seres que vivían en la región exterior en un solo día, dejando atrás miedo, rumores y un silencio que parecía demasiado tenso para ser natural. Había demasiadas preguntas que todos querían que se respondieran. Pero antes de que pudieran responder a cualquiera de ellas, los humanos primero tuvieron que entender ellos mismos lo que acababa de suceder. En Beyond, en la sede de la ciudad humana, muchas figuras de alta autoridad se reunieron alrededor de una mesa redonda en la sala de reuniones. No solo altos funcionarios e investigadores, sino incluso los 12 administradores de la ciudad, a pesar de su edad y condiciones de salud, habían venido a Beyond para unirse a la reunión. Sentados en sus lugares, todos observaban pacientemente a la única persona sentada a la cabeza de la mesa redonda, esperando que él hablara primero. Adir se sentó allí tranquilamente, con una taza de té humeante en la mano. Tomó un sorbo y luego lo dejó lentamente sobre la mesa. El leve sonido de la porcelana golpeando la madera rompió el silencio. Eso fue lo que pasó. Desde hacía un tiempo escuchaba el relato de Henry y Selina sobre lo sucedido mientras dormía, sin interrumpirlo ni una sola vez. Los investigadores intentaron despertarlo usando la radiación oscura del sol, las dos puertas se abrieron durante su experimento y luego, de repente, se liberó un poder que cambió el camino de cada practicante acción en la región exterior. Enclosure quedó conmocionado cuando lo escuchó, el shock solo se notó en la ligera pausa antes de su siguiente respiración. No fue solo eso, los caminos de aquellos dentro de un perímetro cercano cambiaron. Toda la región exterior, que incluía a los jugadores humanos, cambió todo en un día. No quedaba ningún camino de los 4 principales. Todo había sido reemplazado por el suyo acción-camino al mismo tiempo, como si el mundo mismo hubiera sido reescrito de la noche a la mañana. Y no fue el único cambio. Selina se puso de pie y contribuyó al informe. Además de nuestros caminos, nuestras razas también cambiaron de humanas a Nefilim en los paneles del sistema.
Al escuchar el término, Nepilim, en voz alta, los 12 administradores de la ciudad y todos los investigadores principales se movieron incómodamente en sus asientos. Hasta ahora, había sido una raza perdida u olvidada de la que solo habían oído hablar en excavaciones arqueológicas, pero ahora el nombre había regresado de una manera extraña, como algo que definía a sus jugadores, estampado directamente en la identidad de su sistema. Eso es interesante, dijo Adir mientras abría su panel de personajes y revisaba los cambios allí también. Nombre: Adir Elcraft. Título: Monarca del Blanco y Negro. Raza: Sanguine Nepilim Árbitro Sanguine. Camino: Primora, acción. Hubo 2 cambios principales en su panel de personajes. El primer cambio fue que su raza había pasado de Nepilim a Árbiter. La segunda fue que el camino, Primora, fue borrado completamente de él, dejando solo acción detrás. Con demasiadas preguntas acumulándose para ser respondidas, Adir decidió hablar abiertamente ahora. Mi raza parece haber cambiado de Nepilim a Árbiter también. ¿Alguien aquí sabe lo que significa? Adir podía recordar, durante su sueño, su conversación con el creador de Primora y el momento en que se dirigió a él con el nombre de Árbiter. En ese momento, no se había detenido en ello por muchas razones, pero ahora, al ver el mismo término en su panel de personajes, tenía que entender lo que significaba. ¿Árbiter? Los investigadores y los 12 administradores de la ciudad parecían haber escuchado el término antes, mientras comenzaban a intercambiar miradas y a buscar la confirmación en los rostros de los demás. Entonces uno de los investigadores comenzó a hablar, asumiendo la responsabilidad de explicar lo que sabían. Es un término que también escuchamos en los hallazgos de excavaciones arqueológicas en la Tierra, dijo mientras tocaba varias veces su dispositivo de muñeca. Sobre el centro de la mesa redonda apareció una pantalla holográfica tridimensional, lo suficientemente grande para que todos pudieran verla con claridad. Mostraba una tablilla de piedra. En su superficie estaban tallados símbolos extraños. Los surcos se oscurecieron con el tiempo. Incluso Adir vio los símbolos por primera vez. Era algo que nunca había visto ni siquiera en su vida anterior. Hasta ahora, este es el único hallazgo en el que aparece el término árbitro, según nuestro lenguaje decodificado. Luego comenzó a leer la traducción de los símbolos, con los ojos parpadeando entre la pantalla y las caras alrededor de la mesa. Básicamente solo dice una frase. Un árbitro es el juez superior que pronuncia la sentencia definitiva e inalterable. Uno de los administradores de la ciudad agregó: cuando lo encontramos por primera vez, pensamos que era un título dado a individuos de alto rango en las civilizaciones que existían cuando se escribió esta tablilla. Pero ahora estás diciendo que tu raza cambió a esto, lo que significa que estábamos equivocados. No era un título en absoluto, sino el nombre de una raza completamente diferente. De repente, la historia de los humanos adquirió una dirección más profunda que tuvieron que discutir. ¿Entonces la raza humana también es una raza híbrida? Nuestros antepasados eran Nefilim, y si nos remontamos aún más atrás, nos remontamos a otra raza antigua llamada Árbitro. A medida que la idea comenzó a tomar forma, uno de los investigadores intentó establecer conexiones, sintetizando rápidamente todo lo que habían aprendido previamente. Contacto 2.